Para continuar con nuestra agenda que tenemos preparado para todos ustedes en esta Semana de la Innovación, es momento de presentar a David Zampini. David es ingeniero civil de la Universidad de Northwestern Evanston en Illinois. Es el director de gestión global de Cemex con sede en Suiza. Dirige un grupo multidisciplinado de científicos y especialistas que lideran nuevas tecnologías y soluciones para el mercado mundial de materiales de construcción. Con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción, David Zampini está en la búsqueda de la mejora continua para impulsar la innovación cuando se trata de productos basados en cemento y soluciones de construcción. Para nosotros es un verdadero gusto poder contar con la presencia de David Zampini, que nos va a estar compartiendo la exposición Avances en la digitalización de la construcción, y nos va a estar hablando acerca también de los avances y tecnología de impresiones 3D. Así que bienvenido, David. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes hoy y les voy a compartir la presentación. Vamos a ver, siempre aquí con la tecnología que siempre llegue muy bien. Espero que ven mi pantalla. Vamos a ver. ¿Ven la pantalla, verdad? Así es, sí la vemos. Pues muy bien. Hoy, digamos, el tema de la presentación, como había dicho Gerson, y muchas gracias Gerson por la invitación y la asociación también, va a cubrir el tema de la digitalización en la construcción, ¿no? Entonces, voy a empezar un poquito con digamos, con las definiciones, ¿no? O sea, ¿qué es digitalización y qué entendemos de la digitalización? Luego vamos a ver ejemplos así de grandes rasgos de la digitalización en la construcción. Luego, los desafíos que tenemos, los enfoques en la innovación, los innovadores y el futuro de la digitalización. Y obviamente en todo esto también se va a tocar el tema de la impresión 3D, ¿no? Entonces quiero empezar, de hecho, la presentación antecedente, pues tocaba un poquito del tema de lo que hoy vivimos como digitalización, ¿no? Muchos de nosotros asociamos la digitalización con también la palabra uberización, ¿no? O sea, todo lo que sucede en nuestros smartphones, ¿no? O sea, todos los apps, todas las maneras de hacer negocio de manera digital, ¿no? Pero digamos que eso es la forma más común y la forma que se está tomando siempre más pie en nuestras vidas, ¿no? Pero la digitalización también es, no sé, ¿no? Aquí es un ejemplo de una impresora 3D que está, digamos, imprimiendo una pieza de repuesto, ¿no? Entonces, se empieza a poder, digamos, conseguir repuestos de manera muy rápido a través de una máquina que puede digitalizar información de una cierta, ¿no? De cierto, digamos, archivo y conseguir detalles como esta pieza, ¿no? Y además, o sea, ¿no? Aquí hay un buen ejemplo que me gusta mucho también, donde, ¿no? También lo que llamamos, ¿no? La impresión 3D es la manufactura aditiva, ¿no? O sea, aquí otro ejemplo de manufactura aditiva, donde se puede imprimir zapatos atléticos, ¿no? Y esos son todos ejemplos de digitalización. Pero quiero volver a tocar el tema de la esencia, ¿no? De lo que es digital, ¿no? Cuando empezamos al mundo digital, yo creo que debemos empezar a pensar a los puntos que ven aquí en la pantalla, los píxeles, ¿no? Que pueden contener información, ¿no? Tienen información de varios tipos. ¿Y qué tipo de información puede tener esos puntos? Pueden tener información sobre gradientes térmicos, ¿no? Distribuido por un espacio, ¿no? O pueden tener información sobre el gradiente de esfuerzos, ¿no? De resistencias que tiene una pieza cuando es sujeto a una compresión o tensión, y empieza a poder hablar de la distribución de esos esfuerzos, de esos esfuerzos en el material, y está digitalizado, ¿no? Y obviamente uno puede, digamos, usar esa información para crear lo que uno quiere, ¿no? O sea, una imagen topográfica de la distribución, o, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos antecedentes, ¿no? Pero digamos que
quiero que tengan esto en mente, porque todo empieza con esos puntos, con esos píxeles que contienen información, ¿no? Y esa información luego se transforma, ¿no? Se utiliza y se transforma en algo, ¿no? Bueno, la digitalización en la construcción, ¿no? Pues muchos de nosotros y el ejemplo, digamos, más popular actualmente es la impresión 3D, ¿no? O sea, sistemas constructivos donde aquí otra vez, ¿no? La manufactura aditiva, ¿no? Juega un rol y obviamente hay robots y equipos que están imprimiendo en estructuras, ¿no? Dependiendo de esos puntos, ¿no? Esos puntos digitalizados y transformando eso de ir a 2D a 3D. Pero todavía hay muchos desafíos, ¿no? Y luego la otra imagen que me gusta mucho cuando hablamos de la digitalización es esta imagen porque, digamos, de manera irónica, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un equipo muy enorme, ¿no? Que está colocando esos ladrillos, que son ladrillos también muy sencillos, con geometría muy bien definida, ¿no? Entonces, como que a mí me transmite que estamos usando una herramienta, ¿no? Excesivo, no puede ser que no es ni es necesario para colocar esos bloques, pero se está empezando a ver, ¿no? Cómo colocamos bloques o, ¿no? Típicos. Entonces tenemos unos robots albañiles, ¿no? Pero digamos que esta imagen, que lo tenga en la mente también, porque luego volveremos a tocar esa imagen otra vez. Y luego también, ¿no? Lo que es la realidad virtual, ¿no? O sea usar la realidad virtual o, digamos, realidad aumentada para, digamos, guiar el obrero, ¿no? O sea, en la construcción, ¿no? Y aquí hay un buen ejemplo donde ellos a través de unas gafas o visores empiezan a ver, ¿no? O sea, el mundo diferente del actual, pero ese mundo les ayuda a guiar el proceso constructivo, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos, empezamos a ver, ¿no? El proceso de digitalización en el mundo productivo, ¿no? Sí hay desafíos, ¿no? Hay desafíos y esos desafíos, ¿cuáles son? Entonces voy a no resaltar algunas cosas, ¿no? Y voy a empezar a resaltar los desafíos empezando a hablar un poquito de cómo nosotros empezamos cómo nosotros típicamente imaginamos en el mundo de la construcción, ¿no? Siempre vemos y pensamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso estamos hablando del material concreto, ¿no? Y vamos a enfocar en material concreto, en material de cemento, base de cemento. Y siempre pensamos a la estructura final, ¿no? A la estructura en su forma final, ya endurecido, que tiene, ¿no? Su geometría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, propiedades endurecidas, y siempre hablamos de resistencias del material, las propiedades del material, pero en su estado final. Pero muchas veces no estamos pensando y ni estamos disfrutando, ¿no? El material durante su estado fresco. Y muchas veces me gusta mostrar esta curva, ¿no? Se llama la curva de hidratación del cemento. Habla un poquito de cómo reacciona el cemento al momento que le añades agua, ¿no? Entonces aquí, al principio de la curva, ves que, ¿no? Que al momento que viene en contacto ese polvo que se llama cemento con el agua, pues libera calor, ¿no? Pero luego parece que duerme, ¿no? O sea, entonces los camiones tienen el tiempo para, digamos, transportar el material de donde está la planta de concreto, hormigón, hacia la cantera, ¿no? Entonces, tiene esa belleza, ¿no? El cemento que tiene un periodo durmiente, que está durmiendo, y obviamente nos permite manipular y manejarlo, ¿no? Pero ese periodo también tiene sus complejidades, ¿no? Y luego el material se empieza a endurecer y luego no sigue su camino, pero digamos que a mí me gusta enfocar, ¿no? Todo lo que estamos hablando de la digitalización también en esta primera etapa del material, donde todavía el material es manejable, aunque sí es sujeto a una transformación, pero todavía es manejable ¿no? y eso nos permite, digamos, gestionarlo de una forma interesante. Y es manejable y muchas veces, o sea, no ponemos mucho enfoque a cómo se comporta el material en ese periodo, ¿no? O sea, pero el material es muy interesante porque tienes propiedades de fluidez, pero también esa fluidez puede cambiar con el tiempo y tiene, ¿no? Características que podemos disfrutar, pero no estamos pensando en esa forma, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de, ahora sí que voy a hablar un poquito de la impresión 3D. Entonces, cuando imprimimos algo en 3D con el material concreto, pues la curva que les acaba de mostrar y especialmente ese periodo inicial es sumamente crítico, ¿no? Porque aunque parece que el material está durmiendo y se puede manipular, sí hay algunas propiedades que están cambiando mientras tanto, ¿no? O sea, que la trabajabilidad puede, digamos, ir disminuyendo, entonces se hace mucho más difícil manejar, bombear, suele pasar esas cosas, o ¿no? Se hace duro, ¿no? Porque algunos materiales pueden endurecerse más rápidos, algunos llevan más tiempo, entonces todas esas variables, ¿no? Están sucediendo, aunque aparentemente está durmiendo el cemento, el concreto, ¿no? Y eso, digamos, es un factor muy importante, porque cuando imprimimos, ¿no? Con el material concreto, con con una impresora 3D, pues todas esas transformaciones físicas están sucediendo al momento que estamos imprimiendo, ¿ok? Y hay que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué tenemos que tomarlo en cuenta? Ahora, poquito sobre la impresión 3D, ¿no? O sea, primero de todo, ¿no? O sea, hay que, ¿no? Poner en la mesa que hoy, o sea, típicamente vemos, ¿no? Digamos, un portal o un robot que imprime, pero digamos que si ustedes van y revisen un poquito la historia de la impresión 3D, pues van a ver que hay ¿no? un montón de diferentes tipos de equipos que se evaluó, que se está evaluando para imprimir, ¿no? O sea que, aunque el portal y el robot son los más conocidos, ¿no? Pero vamos a poner los números, vamos a ver los detalles un poquito, ¿no? O sea, no sé si cuántos de ustedes conocen, ¿no? La velocidad con la cual sé que se imprime, ¿no? Pero digamos que la impresora hoy, ¿no? La velocidad mínima al máximo es entre 10 y 36 centímetros, ¿no? Por minuto, ¿no? Que, ¿no? Si ustedes piensan a 10 centímetros o 36 centímetros por minuto, pues no es mucho, no es muy rápido la velocidad con la cual imprime una impresora, ¿no? Y los que hablen en términos de concreto, pues estamos hablando un máximo, una colocación de 1 metro cúbico en 1 hora, que es poco, ¿no? O sea, entonces, la velocidad con la cual estamos imprimiendo no es muy alto y hay mucho, digamos, muchas, digamos, noticias sobre casas que se imprimen 24 horas, etcétera, etcétera, pues eso es la realidad, o sea, ¿no? Se ha estudiado, ¿no? O sea, en detalle los varios tipos de impresoras y sus posibilidades, y la realidad es que esos son los límites, ¿no? Y luego, ¿no? Yo les hablaba que físicamente o químicamente también el material, aunque parece que está durmiendo y es plástico y manejable, pues también es sujeto a cambios. Y si estoy imprimiendo algo ahora, ¿no? Que 36 centímetros de algo en 1 minuto y luego otros 36 centímetros ¿no? Y en 1 hora o sea, me tardo en imprimir algunos metros, pues el material está cambiando sus propiedades mientras que estás imprimiendo. Entonces, el material al principio como el material después no son iguales. Y esas diferencias también pueden llevar a que se crean grietas o, ¿no? Digamos, contracción diferencial, una serie de problemas, ¿no? Y eso, luego hablamos que tiene impacto económico. Y luego es importante, ¿no? Que también, dado que el tiempo y el material está cambiando, pues ahí, ¿no? Digamos, la estructura no es, digamos, homogénea, ¿no? Entonces, eso también tiene implicaciones en el comportamiento estructural del edificio, ¿no? Al momento. Si no es, y luego es muy difícil colocar refuerzo, que se necesita si queremos construir, digamos, edificios de un cierto tamaño, con ciertos con desempeño, etcétera, etcétera. Y también, o sea, no, hay un problema también de que si el material está cambiando, puede ser que la primera y la segunda capa no son iguales y que las capas pueden ser uno más espeso, uno más delgado, y obviamente todo el cálculo que uno hace del volumen que se requiere para construir un edificio, pues va cambiando porque el espesor está cambiando, la altura está cambiando, y para llegar a esa altura, pues tienes que imprimir con más materiales, ¿no? Entonces, como que
explorando y viendo un poquito lo que está sucediendo en el mundo de la impresión 3D, pues nosotros hemos aprendido de que, ¿no? que hayan muchos, digamos, retos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tema de la materialidad no se toma en cuenta, ¿no? O sea, lo que yo les explicaba del, ¿no? del estado fresco, ¿no? O sea, el estado fresco muchas veces se olvide, ¿no? Y uno ve el producto final. Pero la manipulación del material en su estado fresco es sumamente crítico, ¿no? Entonces, la materialidad y cómo se comporta ese material en una cierta etapa de su vida es sumamente importante para conseguir buenos resultados. Y eso tiene un gran impacto sobre la viabilidad económica, ¿no? Porque si no consigues a construir estructuras, ciertos números de estructuras en tiempo, pues eso también repercute sobre la economía de ese tipo de construcción. Y si hay grietas o hay problemas ¿no? estructurales, pues grietas hay que repararlos, ¿no? O cubrirlas, pues mano de obra, tiempo. Si no podemos construir capas constantes, pues vamos a tener que imprimir con más volumen de concreto y obviamente eso tiene también impacto, digamos, económico, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, eso, ¿no? O sea, el material juega un rol importante también en lo que es económico. Y luego también hay temas de regulaciones, ¿no? Las regulaciones están listas o es la tecnología lista para, digamos, ser conforme con las regulaciones y estándares que existen. O sea, pequeño detalle, ¿no? O sea, imprimir la puerta, ¿no? Ustedes que son estructuristas saben que, bueno, ¿no? Esa viga, esa parte que queda arriba de la puerta, pues tiene que sujetarse de una cierta forma y no puede, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo imprimes de ese, cómo aseguras que la integridad estructural, ¿no? Y obviamente también, ¿no? Los sistemas constructivos pueden ser muy variados y hay que considerar si la forma de imprimir estructuras no son adecuadas a esos sistemas constructivos, ¿no? Entonces, como pueden ver, o sea, hay muchos desafíos, ¿no? Y hay muchos, y no estoy diciendo que no se van a resolver, pero eso es la realidad, ¿no? Y por eso que no se imprimen siempre una casa, pero pocas veces ven imprimir 2, 3, 4, 5 casas de secuencia, porque todos esos temas todavía hay mucho que resolver, ¿no? Y además, no, la realidad es que todavía no se imprime con el concreto, ¿no? Se imprime con el mortero y morteros con muy altos costos, ¿no? Entonces, también la viabilidad económica ahí también entra en juego otra vez. Entonces, pero digamos que, ¿no? O sea, y eso, ¿no? Es la forma, la impresión 3D es, digamos, el método más conocido de la construcción digital. Pero también, ¿no? Esa estructura, como ustedes ven, sí ha sido también digitalizada. O sea, había las geometrías complejas que ustedes ven allí, pues, ¿no? O sea, se diseñó a través de modelos muy sofisticados que permiten calcular formas y digamos, estructuras de punto de vista estructural, ¿no? Con ciertos desempeño, ¿no? Pero aquí, aunque ¿no? se digitaliza, pero digamos que no se logra, digamos, tampoco hacer automático el 100% y todavía hay mucho labor, digamos, labores de manual, ¿no? Trabajo manual todavía sigue siendo prevalente aquí, aunque digamos, conseguir esa estructura pues fue gracias a un tema de digitalización. Aquí, por ejemplo, no magnífico, digamos, estructura, digamos, delgada, ¿no? Thin shell, como le llaman, pues aquí también, o sea, ¿no? O sea, pasó por un proceso digital, o sea, se modeló a través de un proceso digitalizado, los conectores sumamente complejos, mucha manualidad y al final, no sé, el concreto que se usa, la materialidad, aquí es un concreto lanzado muy sencillo, ¿no? Y aquí toda la complejidad de la estructura, pues digitalizado, pero siempre siendo muy manual y el material juega un rol menor, ¿no? Entonces, pero sí tiene, ¿no? Esos tipos de estructuras pues han tenido su encanto, ¿no? En la historia, ¿no? En los 30, en los años 30, ¿no? En 1930, pues
había, ¿no?, formas analíticas basadas en geometrías matemáticas que podían calcular estas estructuras esbeltas, ¿no? Y eran muy atractivos porque podían, digamos, sugerían, digamos, reducción de costos de material, pero obviamente ocupaba mucho tiempo, era muy laborioso, ¿no? Pero digamos que el driver de ahí era el costo del material, ¿no? Porque era muy alto, entonces si se encontraba una forma de reducir el uso de material y ese tipo de estructuras sí, digamos, sugería esa ventaja, pues no, agarraba mucha atención en esa época. Pero luego, con el tiempo, lo que en los 60 pues había un bajón, o sea, ¿no?, el interés para ese tipo de estructuras pues empezó a desaparecer, ¿no? Esas formaletas experimentales se iban desarrollando, se basaban en gravedad y presión del aire, pero digamos que allí el tema era que digamos, el costo de mano de obra empezaba a subir, ¿no? Con el tiempo, el costo de material bajando, pero digamos que entonces toda la motivación era de cómo bajar los costos de mano de obra, pero también al mismo tiempo cómo estandarizar el proceso, ¿no? Y eso no era siempre no era muy fácil estandarizar. Y lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, ahorita en esta época, lo que estamos viendo más y más es que, ¿no?, gracias también a la tecnología de modelado digital, pues podemos ¿no?, ver adaptabilidad de los sistemas de encofrado, ¿no? Y eso, adaptabilidad, pues ha abierto las puertas para decir, oye, no, pues podemos construir, ¿no?, estructuras con formas muy complejas y elementos muy delgados. Y lo que estamos viendo como tendencias es, ¿no?, que de una parte hay mucho enfoque en el encofrado, ¿no? O sea, que con equipos CNC, o sea, se puede o sea, modelar en la madera o otros tipos de materiales para conseguir formas muy complejas como ¿no?, encofrado, ¿no? Pero muchas veces son tecnologías muy sofisticadas y muy costosas, ¿no? Luego, sigo insistiendo, ¿no?, que es sumamente importante empezar a decir y preguntar, pues, ¿cuáles serían las características del material que nos permitiría, por ejemplo, desarrollar una tecnología muy sencilla, económica, para conseguir esas formas, o sea, esas estructuras muy esbeltas, delgadas, pero con cierta complejidad, ¿no? Y ahí es donde está la clave, creo, en todo esto, ¿no? O sea, preguntar, oye, ¿qué podemos desarrollar como material? ¿Cuáles deberían ser las características del material que podría, digamos, permitirme, o sea, crear algo más sencillo, más económico, ¿no? Entonces, voy a enfocar un poquito, ¿no?, en las innovaciones, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a la materialidad, ¿no? O sea, cuando hablamos o sea, de construcción de estructuras, pues estamos hablando ¿no?, ¿no?, de vertido convencional, ¿no? O sea, el material tiene que tener una cierta bombeabilidad, o sea, le puedes bombear y colocar rápidamente las formaletas. Hablamos de la impresión 3D. Pues, ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay en la digitalización y que puedo tomar ventaja del estado fresco y de la materialidad, ¿no? Y aquí quiero presentarles un concepto muy interesante, ¿no? La materialidad aquí entra en el sentido que hay materiales que no necesitan refuerzo, ¿no? Que tienen fibras que reemplazan los varillas de refuerzo y tienen muy alta ductilidad, o sea, puedes doblar esos materiales como estoy hablando de concreto obviamente, que se puede doblar ¿no?, como el metal, ¿no? Y es sumamente importante, ¿no? Porque ahora, le quiero dar una perspectiva diferente, ¿no? La impresión 3D está imprimiendo material, pero al momento que imprime el material está cambiando sus propiedades con el tiempo. Entonces, hay el factor el tiempo está caminando y el material se está transformando y es difícil controlar. Entonces, una idea que surgió, dices, a ver, en vez de jugar contra el tiempo, no voy a elegir un momento específico de esa transformación, de esa materialidad en la cual yo voy a transformar, ¿no?, el material. Entonces, aquí la idea es, okay, pero el material tiene que tener características que me permiten hacer ciertas cosas. ¿Y cuál es? Doblarlo, ¿no? Si un material que tiene refuerzo varía, ¿no?, es difícil doblarlo, pero
un material reforzado con fibras, con cierto desempeño, con altas resistencias, ¿no? Y que en ciertas características que, gracias a ciertos tipos de aditivos o uso de aditivos, me permite doblarla, ¿no? O sea, y si yo tengo control sobre la tecnología, pues yo sé exactamente en qué momento tengo que doblarla, ¿no? Y eso es mucho más fácil, porque me permite, ¿no? O sea, digamos, colocar el material en 2D, o sea, no tengo complejidad de formaleta, o sea, es muy sencillo. Es una placa, plano, 2D, y en el momento justo, ese tiempo, ¿no? Conociendo cómo va a evolver las propiedades físicas en el estado todavía plástico, yo puedo crear un sistema de formaletas que me permite doblar el material. Entonces puedo conseguir estructuras muy esbeltas, pero con geometrías muy complejas, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, ¿no? Aquí es un ejemplo, ¿no? Donde una construcción ¿no? Donde se consiguió, ¿no? Digamos, geometrías muy complejas, pero ustedes pueden ver aquí, ¿no? Las formaletas que se utilizaron. Son formaletas muy complejas, o sea, requiere maquinaria muy complejas para, ¿no? La erección del elemento. Entonces, muy costoso, muy bonito, muy sexy, pero muy costoso ¿no? Aunque, ¿no? La digitalización y todo esto está involucrado para crear esas formaletas muy complejas, pero muy costoso, ¿no? No muy económico, pero muy bonito. Pero lo que se ha conseguido es, ¿no? Colar una columna, ¿no? Y obviamente aplicar torsión, ¿no? Entonces, esos son elementos reales, ¿no? O sea, entonces aquí el rol del material es sumamente importante. No lleva varilla, pero es un concreto reforzado con fibras de ¿no? Un tipo muy avanzado, de alta resistencia, ¿no? Que es muy dúctil, y se empieza a poder doblar elementos muy complejos como en eso, y hacer columnas, ¿no? Con geometría, arquitectura muy interesante, ¿no? Pero además se logra hacer origami, kirigami, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, eso es un elemento de concreto, pero puramente doblado, ¿no? Como origami. Y aquí también se consiguen geometrías muy complejas para elementos, por ejemplo, de fachadas o domos o lo que quieren, pero siempre por transformación transformación del material en su estado plástico, ¿no? Entonces, se podría pensar a crear, ¿no? O sea, una matriz ¿no? de formas, ¿no? Para columnas, cualquier tipo de construcción, pero ya muy complejo, pero con una forma muy sencilla de crear esas formas, porque empiezas con una placa muy sencilla en 2D ¿no? Y transformas el material. Y aquí, por ejemplo, no sé si logran ver el video, pero por ejemplo aquí un buen ejemplo, ¿no? O sea, ustedes ven que se está colocando, ¿no? El material, eso es un prototipo obviamente en 2D, pero en la formaleta ¿no? Se diseñó una estructura compleja. Entonces, al momento de levantar, ¿no? Una hoja de concreto en 2D, se empieza a conseguir, o sea, estructuras muy complejas, ¿no? Entonces, eso puede ser una parada de autobús, un kiosco, o lo que sea, ¿no? O sea, eso se ha transformado en realidad, ¿no? O sea, que en menos de 24 horas, con un método muy sencillo, se puede empezar a crear una estructura muy compleja, con un ejemplo muy interesante, ¿no? Y aquí es otro ejemplo de materialidad, ¿no? O sea, crear el material. Aquí es un ejemplo de cómo podemos imaginar el ladrillo del futuro, ¿no? Que un ladrillo sumamente complejo que creo que cualquier persona que si quiere colocar esas dos piezas, pues tendrá dificultades, es como jugar hacer un puzzle, ¿no? Y aquí, o sea, eso es un buen ejemplo donde, ¿no? El material se presta muy bien al proceso de ser automático, ¿no? Porque es mucho más difícil para una persona tratar de entender, pues, cómo unir esas piezas, pero un robot no tiene que pensar. Él entiende el mundo que él entiende, el robot es un mundo digital de puntos, ¿no? Que lo que yo comentaba antes, y sabe transformar esos puntos en 3 dimensiones y sabes cómo las piezas se colocan, ¿no? Entonces, esa forma de construcción, ustedes ven aquí, ¿no? La construcción de una columna con esos ladrillos, pero ya el concepto de ladrillo, pero aquí lo que ha sido clave es repensar
o cómo debería ser el ladrillo para que la construcción con ese ladrillo es más eficiente y productivo con el robot y no con el ser humano, ¿no? Como el ejemplo de antes del doblar. ¿Cómo crear el material ideal para poder doblar? O sea, entonces, y al momento que yo puedo doblar, pues lo puedo hacer mucho más automático, ¿no? Pero aquí también hay otro ejemplo de digitalización en la construcción donde, por ejemplo, ¿no? Si antes estábamos moviendo ladrillos de un cierto tamaño, pues ya esos se llaman massive masonry structures, son estructuras de 300 a 500 toneladas, o sea, estructuras enormes, donde se cambia, ¿no? el punto de gravedad, el centro de gravedad de la estructura, en manera, y la geometría, se calcula la geometría y el desplazamiento del centro de gravedad ¿no? Para que se empiece a poder digitalizar, ¿no? La construcción de piezas muy complejas, ¿no? Y luego y con formaletas, ¿no? O sea, muy complejas también, pero que luego, ¿no? Se pueden colocar, se pueden mover de manera muy sencilla porque cambiando el centro de gravedad, pues cambiamos, no podemos rotar y mover las piezas sin grúa, sin nada, y colocar y empezar a construir una estructura, pero todo este proceso también es digitalizado, ¿no? Entonces pensamos un poquito al futuro, ¿no? Cuando empezamos al futuro, pues, ¿qué estamos viendo, no? Estamos viendo que no hay un proceso donde no hay recepción ni almacenaje de material, hay, ¿no?, robots que pueden preparar la mezcla, hay robots que están cortando y, ¿no?, digamos, preparando las formaletas, ¿no? Pues entonces entregas, ¿no?, una serie de documentos y lo alimentas a un sistema que sepa interpretar esta información de manera digital, y luego esta información se transmite al robot y el robot empieza a cortar. O sea, puedes imaginar, ¿no?, ese sistema de doblar, pues cortar las placas, ¿no?, con geometría muy particular, empieza a colocar y hacer algo con ello, ¿no? Entonces aquí les quiero mostrar una realidad, ¿no? O sea, que estamos, ¿no?, pensando construir casas, pero ya, ¿no?, sumamente por un proceso automático, con robots, ¿no?, que empezando a diseñar formaletas en 2D que se pueden doblar y crear, ¿no?, o sea, complejidades, como ustedes ven allí son columnas, ¿no?, pero dado al material, el desempeño del material, como en el estado fresco y como en el estado endurecido nos permite crear estructuras, ¿no?, o sea, muy particulares, como pueden ver aquí en el dibujo, y las casas se empiezan a concebir de manera muy diferente. Pues eso es todo. Pues espero que ha sido por lo menos interesante y que he podido, digamos, dar una perspectiva diferente sobre el tema de la digitalización en la construcción, ¿no? No sé si hay preguntas. Muchas gracias, David, por su valiosa presentación y vamos a revisar aquí el tema de las preguntas si tenemos alguna. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta que nos comentan: ¿cuánto cuesta empezar a implementar el tema de la digitalización basada en las impresiones 3D a la hora de construir? Bueno, a ver, yo, como les había comentado, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos retos y hoy el tema es el material, ¿no? O sea, es realmente, ¿no?, o sea, conseguir un material que es económicamente viable. O sea, como les había comentado, hoy mucho lo que se imprime son morteros, y son morteros de una cierta sofisticación, donde esos morteros tienen un precio que puede alcanzar como 4 o 5 veces el precio del concreto, ¿no? Entonces la clave es, hoy, antes de, ¿no?, entrar en los detalles económicos, yo creo que si resuelves el problema del material, que tiene que ser un material muy parecido al concreto, o sea, el costo, digamos, la estructura de costos de un concreto, pero con ciertas ventajas de tecnología, ciertas ventajas de materialidad, o sea, que tiene que poder cumplir, ¿no?, con un proceso sumamente automático, ¿no? O sea, por ejemplo,
sea, es que hablar de costos hoy es muy complicado porque dices, hoy ¿cómo imprimen? Pues es un saco de mortero, abren el saco, lo ponen, mezclan y lo bombean, ¿no? Y continuamente aunque el proceso es muy digitalizado, pero el proceso de fabricación del material es todavía muy manual, ¿no? ¿No? ¿Y dónde se quiere ir? Se quiere ir es que, oye, yo puedo alimentar un hormigón, un concreto, en el sistema de manera continua, pero todavía eso no es posible. Entonces, hablar de costos hoy es muy... Digamos que el costo es alto, ¿no? Y si estamos hablando de casas de interés social, pues la rentabilidad puede ser todavía, ¿no?, muy lejos de donde queremos estar. No sé si he contestado, pero no es tan fácil como, porque primero como hay diferentes tipos de equipo. O sea, ¿no? ¿Y qué equipo elegir? ¿Va a ser el brazo robótico o el otro tipo de equipo? Y esa inversión, pues, ¿cuál sería el retorno, ¿no? Pero digamos que son todas cuestiones que yo todavía creo que todavía faltan resolver. Muchas gracias, David Zampini, por compartir su experiencia con nosotros. Tenemos pues aquí muy buenos comentarios, enviando las felicitaciones y el agradecimiento por transmitirnos esta valiosa exposición. También en nombre de Cámara de la Construcción, pues estamos muy agradecidos por que usted está aquí con nosotros y haberse tomado pues el tiempo para poder trasladarnos todo el tema de los avances en la digitalización en este tema tan importante desde la construcción. Así que lo dejamos para unas palabras ya de despedida para la conferencia. Muchas gracias y ha sido un gran honor, un placer y obviamente, ¿no?, es un tema que obviamente es sumamente importante para la industria, pero yo creo que el mensaje también aquí muy importante es que, ¿no?, hay que invertir y poner mucho esfuerzo en lo que es la parte de investigación para que eso se hace industrial, ¿no?, y que se puede llevar a nivel industrial y económicamente viable. Muchas gracias. Muchas gracias.